Esto es un esquema de lo que ocurre todas las noches en cada uno de nosotros. Inicialmente estamos en vigilia, tardamos un tiempo determinado en entrar en la primera fase de sueño, que es la fase 1. Fase 1. Es la fase 1, es el N1. La fase de sueño es una fase de sueño muy de transición, en la que ya no hay un control del pensamiento, tampoco tenemos percepción del entorno. Primero se produce una seria disminución en la percepción del entorno, pero es una fase muy inestable. En el sentido, es de transición, o profundizamos en el sueño entrando en fase 2 o volvemos a la vigilia. Esta es la fase, doctor, en la que se producen esos efectos como que me caigo y... Sí. ¿Es esta la fase en la que se produce, eso, en la fase 1? Es sobre todo fase 1. Es la que puede tener peligrosamente lugar cuando vamos conduciendo en una situación de monotonía y en un momento dado perdemos, no voy a decir que perdamos el control, pero sí que perdemos el control del pensamiento y de repente reaccionamos. Hemos vuelto nuevamente a vigilia y ahí reaccionamos. Esta es la situación más peligrosa. O en una conversación, en un momento en que perdemos el hilo de la conversación y entramos en una situación de semi-inconsciencia. Es de pocos segundos, raramente es de pocos segundos o puede durar hasta un máximo de 7 minutos habitualmente. Normalmente es una fase de transición y entramos en lo que es fase 2. Fase 2 ya hay desconexión del entorno, directamente. Desconexión del entorno, como lo he definido anteriormente. Toda esta información que llega al cerebro a través de, sobre todo, la médula espinal, que recibe toda la información de los nervios periféricos, con información térmica, posicional, propioceptiva, sensorial, de dolor, etcétera, etcétera. Pero también recibe la información la información auditiva, sí, la información de los nervios craneales, incluida de los nervios ópticos. Toda esa información hace una parada en una estructura del cerebro que se llama el tálamo y a partir de ahí se comunica con la corteza. Bien, esa información llega al tálamo, pero no es continuada, no es llevada a la corteza para ser elaborado en lo que vendría a ser la vida consciente. Esto es lo que ya ocurre en fase 2. Déjame que haga una pausa aquí, doctor. Esto es una pregunta completamente egoísta. Estamos en esa fase 1 que ha comentado el doctor, en la que todavía no hay una desconexión total y podemos o bien pasar de fase a la 2, que es una más profunda, con más desconexión, o bien tener ese sobresalto y quedarnos ahí y volver a la vigilia, ¿no? Doctor, yo desde que soy pequeño, y creo que hay muchas más gente en esta situación, duermo con la radio. Es lo que me induce al sueño y mi mujer siempre me dice, ¿cómo puedes dormir con radio? Y digo, es que hay un momento que ya no la oigo. Es decir, en la fase 2, mi pregunta es, en esa fase 2 que nos estabas comentando, ¿se produce una especie de corte y ya mi cerebro no percibe eso? Bueno, sí y no, sí y no. Conscientemente no lo percibimos. Pero está ahí, está en el trasfondo. Pero está ahí. Y entonces esto produce, la radio va a producir micro despertares que no vamos a recordar por la mañana, son despertares de segundos. Pero que inciden en la calidad. Inciden en la calidad, va a dificultar que entremos en sueño profundo, fases 3 y 4. En sentido va a hacer un sueño mucho más superficial, va a dejarlo en fase 2 probablemente, pero lo que es más importante todavía, no va a permitir que el sistema nervioso vegetativo, que es el que regula la tensión arterial, por ejemplo, descanse suficientemente. Déjame decirlo, doctor, cariño, tienes razón, voy a poner ese temporizador para apagar la radio una vez más. Gracias, lo voy a doctor. decir en términos menos amorosos, en términos más médicos, las probabilidades que
por llevar la radio puesta a lo largo de toda la noche, acabe desarrollando una hipertensión arterial son mayores. Así de el claro. Sueño se produce una reducción importante en la tensión arterial. Y esta es necesaria para el restablecimiento del sistema cardiovascular. Bueno, si nosotros no podemos entrar en fases 3 y 4, en sueño profundo, ese periodo de descanso del sistema cardiovascular, y me refiero a la regulación, sobre todo en lo relativo a la regulación de la tensión arterial, no se va a poder dar de la misma manera. Estas personas con mucha mayor frecuencia acaban siendo hipertensas. No es la única causa de hipertensión arterial, obviamente. Sí, pero influye. Eso va a influir con muchos otros factores, claro. Vámonos a la fase 3. Me imagino que es una etapa realmente de más descanso, ¿no? Fase 2 va a ser la fase en la que nos vamos a pasar el 50% de la noche. O sea, que es mayoritaria. Sí, la mitad de la noche deberíamos pasarla en fase 2. Fase 1 va a ser aproximadamente el 7-8% de la noche. En un sueño normal, restaurador. Sí. Bueno, en algún momento a los 40 minutos de haber iniciado el sueño, vamos a entrar en un sueño, bueno, electroencefalográficamente es muy característico de verlo, con ondas muy grandes, de mucha amplitud, de máxima desconexión con el entorno. Es decir, ¿cómo medimos la desconexión con el entorno? Pues, bueno, una forma de medirlo es decir, ¿qué estímulo tengo que aplicar para despertar a esta persona? Para revertirlo. Bueno, el estímulo que tendría que aplicar en fases 3 y 4 es máximo. Por eso a un niño, hombre, sí, en algún momento si es necesario al niño podemos despertarlo. Pero te cuesta más que le las escaleras. Sí, pero va a costar bastante, no por cualquier cosita, porque los niños están casi todo el tiempo en fases 3 y 4. Buena parte de la noche. Qué interesante. Bueno, todo esto dura los primeros 90 minutos de sueño habitualmente, alrededor de los 90 minutos. Hay un momento en que entre el sueño de máxima profundidad se produce un cambio grande. Y lo que ocurre es que la corteza, que ha estado completamente inhibida hasta ese momento, la corteza cerebral, se activa y empieza a funcionar con un nivel de actividad muy parecido al de la vigilia. O sea que, doctor, estamos prácticamente despiertos pero dormidos profundamente. Exacto, porque al mismo tiempo la corteza se activa, casi como si estuviéramos despiertos, prácticamente. Y eso eso, doctor, claro, para que la gente lo sepa, el doctor tiene este Instituto del Sueño en Madrid, en Chile, en Panamá, bueno, en diferentes sitios, y tú eres capaz de medirlo, eso, con vuestro aparataje, sí. en que las personas pasen tiempo, digamos, en una cama con esos electrodos, y esto está perfectamente estudiado. Bueno, es que absolutamente podemos determinarlo al minuto, cuándo está ocurriendo. Al minuto, al segundo. Entonces, al mismo tiempo se producen dos fenómenos fisiológicos. Por un lado, se activa la corteza, pero se está autoactivando la corteza. Aumenta la actividad mental, pero esa actividad mental no está basada en la elaboración de estímulos externos. En estos momentos estoy despierto, estoy viendo un cuadro en la pared de enfrente, estoy viendo una lámpara en la esquina, etc. O estoy escuchando lo que me está diciendo el señor Pablo Fuente. Sí. O sea, estímulos auditivos y los estoy elaborando corticalmente. No, sino que yo sigo desconectado del entorno y lo que hago es, en base a actividad mental almacenada en la memoria, la vuelvo a reactivar. O sea, no me nutro de información externa, sino en base a información archivada en esos discos duros de memoria. Doctor,
¿En este momento estamos soñando o todavía no? Es decir, recuperamos esas imágenes. Estaba explicando lo que son los sueños. Ah, Estos son ya los sueños. son ya sueños, vale. No sabemos, vamos a ver, una pregunta que a todo el mundo, ¿por qué soñamos? No lo sé, nadie lo sabe, nadie lo sabe. Todo lo que se ha dicho durante 120 años es una frase que a algunos no les va a gustar. Yo hablo como neurólogo. Todo lo que hemos especulado durante 120 años sobre el objeto de los sueños, la interpretación de los sueños, etcétera, no tiene base científica, no la tiene. Es interesante, el psicoanálisis lo ha utilizado mucho, pero no tiene una base experimental, científica, que podamos considerar fiable, ¿no? Los sueños no sabemos cuál es su función. Podemos especular que son un epifenómeno de un proceso que se está produciendo de reorganización de la información almacenada durante el día, de lo que hablábamos al comienzo del programa. Qué interesante, doctor, porque me estoy acordando ahora, mi amigo Nacho Sevilla, que me ayuda en redes y estará siempre por aquí detrás, yo recuerdo, no sé si se sigue haciendo, Nacho me pegará un tirón de orejas, cuando yo utilizaba el sistema operativo de Windows, había una manera de desfragmentar el disco que era como reorganizar todo para que a la hora de ir a buscar información, digamos, ese disco duro estuviera mejor, esas celditas estuviesen mejor organizadas y que pudiese acudir a esas celdas más rápidamente. Lo que estás diciendo posiblemente se podría visualmente, para que la gente lo entienda, equiparar a eso como teoría, porque nos dices que no sabéis. Absolutamente. Vamos a pensar en una oficina que tiene, donde yo tengo aquí un pilón de papeles, de no sé qué tal. Bueno, periódicamente, a poder ser a diario, debería clasificarlos, decir esto tal, y entonces esto va a unos archivadores, y esos archivadores van, si ya va a ser para memoria de largo plazo, van a los archivos externos que tiene la oficina. Pero ahí tienen que estar muy bien organizados para que en un momento dado yo diga, necesito el contrato que firmamos en primavera del 2018 con la empresa no sé qué o no sé cuántos. Bueno, esa fragmentación es la que tiene lugar durante el sueño. Pero todo esto que yo estoy diciendo es que lo voy a añadir con un ejemplo mucho más práctico. Vale. Existen desde hace 40, 50 años experimentos en psicología que simplemente hacen la siguiente prueba. Cogen a 10 alumnos, 20 alumnos, 10 y 10, les hacen memorizar un texto al atardecer, se lo saben de memoria, todos ellos comprueban que se lo saben todos, y a 10 de los alumnos les ponen a dormir. Y por la mañana se lo vuelven a preguntar. Mientras que a los otros 10 alumnos los mantienen despiertos toda la noche. Y por la mañana, a las 9 de la mañana, se lo vuelven a preguntar. Ese texto que se sabían, digamos, a las 8 de la noche. Creo que sé la respuesta. Y ahora te cuento por qué. No. Por favor, acaba, que te he interrumpido. Bueno, el hecho cierto es que aquellos que han dormido lo recuerdan mejor. Pero es que es más, hay una relación dosis-respuesta. Bueno, es un término un poco farmacológico, pero ¿qué pasa si en vez de dejarles... O sea, en el primer experimento no duermen en toda la noche. Segundo experimento, hacemos otra vez lo mismo, pero les vamos a dejar dormir el 50% de la noche. Y vemos que sí, que 50% es mejor que nada y algo más van a recordar por la mañana. Pero hay impacto igualmente. Pero hay un impacto sobre el recuerdo por la mañana de la misma manera. Pero es que podemos hacerlo de otra forma también. Vamos a dejarles dormir, pero no les vamos a permitir entrar en sueño REM. Cada vez que veamos que entran en sueño REM, los despertamos. Bueno, nos ha faltado explicar lo que es el sueño REM. No sé si lo quieres explicar ahora y volver al ejemplo o acabamos con el ejemplo y volvemos al serie. El momento
había empezado a explicarlo. Se activa la corteza cerebral y al mismo tiempo una cosa muy importante que va a dar lugar a enfermedades es que se produce una paralización de toda la musculatura voluntaria. Quiero decir con ello, toda la musculatura que yo puedo mover a voluntad, pues es toda la musculatura torácico-abdominal, de las extremidades, etcétera, incluso la facial. La puedo mover a voluntad. Desde luego hay otro tipo de músculo que es pues, por ejemplo, el que inerva, el que recubre la pared intestinal, ese no lo puedo mover a voluntad. Eso es un músculo liso, tiene que ver mucho en los procesos vegetativos, ¿no? Pero el músculo estriado, que es el músculo voluntario, que todo lo que yo puedo mover a voluntad, eso queda paralizado durante el sueño REM. Entonces, el sueño REM tiene que ver con los procesos de consolidación de la memoria. Inicialmente dura poco. El primer episodio sueño REM puede durar 15 minutos, 20, habitualmente no mucho más. Lo que sí he dicho, y si, Pablo, si me pone un momento, sí, por favor. Sí, claro, por favor. Sí. Hemos visto un ciclo de varios tipos de sueño no REM, o sea, fase 1, fase 2, fase 3, 4, sueño REM. Todo ello dura 90 minutos. Es lo que se llama el ciclo no REM-REM. A lo largo de la noche se van produciendo 4 a 5 ciclos no REM-REM, pero con la siguiente característica. Según va avanzando la noche, la parte REM es cada vez mayor y la parte no REM cada vez más breve. Luego, por otro lado, la porción de sueño profundo 3 y 4 es cada vez menor. Lo podemos ver claramente en la gráfica. Sí. En la gráfica. La mayor parte del sueño profundo lo estamos teniendo en el primer 30% de la noche. Al final de la noche prácticamente ya no hay sueño profundo. Lo que hay es sueño REM, sobre todo. Lo que hay es sueño REM. La actividad mental se produce toda la noche, pero es mucho más sofisticada, mucho más elaborada durante el sueño REM. Y a esa actividad mental sofisticada, elaborada, le llamamos sueño. En español tenemos un problema con la denominación. Yo prefiero hablar de ensueños, sí, o actividad onírica. En inglés es más fácil porque ahí hablamos de dream o estamos hablando de sleep. Sleep es el hecho de dormir. Sí. Dream sería el hecho de soñar. Sí. Se produce durante el sueño REM, fundamentalmente. Entonces, por eso soñamos sobre todo al final de la noche. Qué curioso esto.